Estamos, ¿verdad?, cursando a través de una serie, como ya el pastor Joel aludió, sobre el carácter de Cristo, y hemos hablado de diferentes atributos de la persona de nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios. Y yo diría que de todos los atributos que hasta ahora hemos estado revisando, algunos de ellos en mi estudio de los mismos produjeron en mí un sentido profundo de reverencia y gozo en otros casos y de asombro, pero este atributo que vamos a estar definiendo y vamos a estar exponiendo hoy me llevó a llenar mis ojos de lágrimas cada día de la semana al contemplar en mi mente y rumiar en mi mente, como volvió a ocurrir mientras cantábamos, el amor de Dios en Cristo Jesús en la cruz por nosotros los pecadores. Yo creo que hemos oído tanto de eso que nosotros no tenemos idea. Y quizás aún después de una semana de rumiarlo y aún de llorar en mi interior, yo no creo que todavía tengo idea. Eso es una imposibilidad, el poder concebir el amor de Dios en Cristo Jesús. En el día de hoy nosotros vamos a iniciar como una miniserie dentro de la serie, porque vamos a estar hablando por varios domingos acerca de varios atributos que pudiéramos ubicar bajo la sombrilla que yo voy a llamar la bondad de Dios. Y la bondad de Dios pudiera ser definida como esa disposición natural que Dios tiene, escucha, de comportarse de manera benevolente hacia sus criaturas, independientemente de que crean en Él o no. Esa es la inclinación natural de Dios, es a la benevolencia hacia la raza humana, independientemente de si crean en Él o no crean. Y yo creo que veremos eso a lo largo del camino. Cada vez que nosotros vemos en la historia redentora que Dios ha llegado a aplicar su justicia, tú puedes garantizar, tú puedes asegurar con la boca grande que Dios ha gastado una enorme cantidad de tiempo soportando el pecado de los hombres, aplicando su misericordia, aplicando su paciencia, y que luego de ver cómo el ser humano se ha burlado entonces de su misericordia, de su bondad, de su paciencia, no le ha quedado ningún otro recurso que no sea la aplicación de su justicia, que en ocasiones puede ser tan severa como la de enviar a su propio pueblo al exilio. Escucha esto, puede ser tan severa como enviar a su propio hijo a la cruz, o tan severa y dolorosa como enviar a los pecadores no arrepentidos a un infierno por la eternidad. Miqueas 7:18 nos dice algo acerca de cómo Dios se deleita, presta atención, se deleita en la misericordia. Tú y yo no nos deleitamos en misericordia. Nosotros la aplicamos. No sé si lo hacemos siempre, ni siquiera. Dios se goza en ser misericordioso. Pero tú no lees una sola vez en toda la narración de la historia redentora que Dios se deleita en hacer justicia, que Dios se deleita en su ira. No, su inclinación natural es hacia la bondad. De hecho, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, ¿y su gloria qué es? Es el conjunto de sus atributos. Esto es lo que Dios hizo. Pasa delante de Moisés y pasando delante de él proclamó: el Señor Dios, escucha, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Eso es como Dios comienza a describir su carácter. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Tú estás oyendo cómo Dios comienza a describirle su carácter a Moisés, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. 3 palabras distintas.
Y obviamente que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero al final de lo que yo dije primero, y gasté más tinta describiendo mi carácter compasivo, clemente, lento para la ira, abundante misericordia, que guarda misericordia a millares para perdonar su iniquidad. Esa es la bondad de Dios. Eso es la esencia del carácter de Dios. Y decía que en los próximos domingos estaremos cubriendo varios de los atributos que forman parte de esa bondad. Y bajo esa sombrilla estaría su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su fidelidad. Nos quedan por lo menos 5 domingos más de ver la bondad de Dios desempacada de diferentes maneras. Uno de los grandes teólogos del pasado, Terentien, dice que la misericordia es la bondad de Dios expresada hacia aquellos que están sufriendo. Que la gracia es la bondad de Dios expresada hacia aquellos que son indignos de recibirla. La paciencia es la bondad de Dios expresada hacia aquellos que le provocan por un largo tiempo. Y el amor de Dios es su bondad expresada hacia el bien, escuche, tal como lo ve en la creación. Dios vio todo lo que creó y dijo que era abundantemente bueno en gran manera, expresada hacia el bien, tal como lo ve en la creación, y lo prevé en la recreación redentora. En otras palabras, la inclinación natural que Dios tiene para amar a los pecadores es previendo su redención y la recreación de todo lo que el hombre dañó. Con esa introducción yo quiero comenzar a explorar el texto de hoy. El tema o el título de mi mensaje es el Dios que ama incondicionalmente. Y yo escogí un texto de 1 de Juan 4, versículos 7 al 11. Y lo escogí porque hay grandes verdades resumidas en pocas palabras. Escucha lo que Juan dice del 7 al 11. 1 de Juan, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque, escucha, Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor de Dios, esto es, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En esos 5 versículos, Juan aborda verdades extraordinarias que forman parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Pero yo creo que todo lo que ahí está dicho, y probablemente todo lo que está dicho en el Nuevo Testamento, de una u otra manera, gira alrededor de una sola frase en esos 5 versículos que yo leí. Y esa es la razón por la que escogí este texto, porque esta frase define cosas que nosotros necesitamos entender. Y esa frase es: Dios es amor. Versículo 8. Una frase que Juan repite en el mismo capítulo, 8 versículos más abajo, en el versículo 16. Dios es amor. Pero antes de desempacar esa frase, déjame hacer varias observaciones. Nota que el texto no dice que el amor es Dios. Eso es otra cosa. Esa es una idea falsa. Eso representa una reducción de quien Dios es, una reducción masiva. No es que el amor es Dios, es que Dios es amor. Nota también que el texto no dice que Dios es solamente amor, porque eso también sería un reduccionismo y sería falso.
Para ayudarnos a entender lo que Juan está tratando de comunicar, déjame mencionarte un par de otras frases en otros pasajes. En esta misma carta, en Juan 5, él dice, Dios es luz. Cuando Juan dice que Dios es luz, él está tratando de describir algo similar a lo que él está tratando de describir cuando dice Dios es amor. Está tratando de describir algo de la esencia de Dios. El mismo Juan, cuando escribió su evangelio, dijo que la luz brilló en las tinieblas representando el mundo de pecado del hombre, y la luz representando todo lo que Cristo es, y en particular representando su santidad y su verdad. Juan más adelante en su evangelio, en 4:24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Todas esas frases están tratando de describir la esencia de Dios. Escucha esta cita que nos puede ayudar. Es un tanto extensa, tiene mucho contenido, tiene contenido de varios teólogos diferentes. No es mía, es una cita tomada de otro autor, Terry Johnson, pero yo creo que nos dice mucho acerca de esta frase. La cita comienza con la frase, Dios es amor. Con esto llegamos a lo que Robert Law describió en 1909. Llamó esa frase la cumbre de toda la revelación, y a lo que John Stott llamó la afirmación más comprensiva y sublime acerca de la esencia de Dios. Continúa la cita. Juan no dice que Dios es amoroso. No es la conducta de Dios lo que está siendo descrito aquí, sino su naturaleza. Dios es amor en su ser más íntimo. Dios ama, agrega Morris, pero no de una manera accidental. Él ama porque su naturaleza es amar, porque es su naturaleza el darse a sí mismo de manera incesante en amor. Todo amor es de Dios. 1 Juan 4:7. Él es el origen y la fuente del amor. Aquí está el resplandor principal de la gloria oculta de la naturaleza divina, dijo J.W. Alexander. Aquí está la verdad central del cristianismo. Dios es la fuente del amor, dice Juan Calvino. La naturaleza de Dios, su ser, su carácter, su esencia es amor. Con razón dice el apóstol Pablo que el amor de Dios me constriñe, me obliga, me fuerza a vivir solo para Él y su causa. Cuando Juan dice que Dios es amor, me está dejando ver que no hay nada que Dios haya hecho o vaya a hacer que no esté balanceado o filtrado a través de su amor, porque eso es lo que Él es todo el tiempo. Eso es su disposición incesante, acabamos de leer. Tanto es así que el autor de Hebreos en 12:6 nos deja ver que aún la disciplina de Dios, que ya estamos llegando a lo que pudiera ser severo en el carácter de Dios, que aún la disciplina de Dios es una expresión de su amor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si el Señor nunca te ha disciplinado o nunca te disciplinará, no te ama. Eso es lo que Él está declarando. Y de hecho en 12:10 de Hebreos Él dice que Él nos disciplina para nuestro bien. Tú puedes ver por qué la disciplina es parte del amor de Dios. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y cuando tú participas de su santidad, tú puedes recibir todas las bendiciones posibles que Dios quiere darte en la vida presente y en el mundo venidero. Dios nos disciplina porque Él es santo, pero nos disciplina porque Él quiere que yo participe de su santidad, porque ahí está el secreto del disfrute de sus bendiciones. Lamentablemente, muchos de los hijos de Dios conocen, o lo que conocen como el amor de Dios, dista mucho
de lo que la Biblia describe como el amor de Dios. Aun cuando nosotros lo celebramos y lo aplaudimos, con frecuencia lo que celebramos y aplaudimos todavía se queda muy corto de lo que la Biblia describe como el amor de Dios, porque con frecuencia nosotros interpretamos el amor de Dios como indulgencia hacia nuestras iniquidades. Wow, sí, Dios me ama, porque yo me acuerdo cuando yo cometí este pecado, mira, y como que no tuve grandes consecuencias o ninguna consecuencia. Y otras veces entonces interpretamos la amorosa disciplina de Dios como el odioso juicio de Dios hacia nosotros. Nosotros ni entendemos el amor de Dios, ni entendemos su disciplina o su justicia. El amor de Dios es un amor moral, no está divorciado de su santidad. No lo puede estar, porque Dios es santo de la misma manera que Dios es espíritu y de la misma manera que Dios es amor. Y que Dios es luz. Escucha cómo el apóstol Pablo combina estas ideas. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios en una misma persona. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también, tú serás cortado. Como dijera W. Pink, muchos hablan del amor de Dios y pocos conocen el Dios del amor. Muchos hablan del amor de Dios, pero conocen poco del Dios del amor. Déjame decirte de entrada que si tú eres su hijo, tú eres, o Dios te ama infinitamente más de lo que tú piensas. Si tú eres su hijo, Dios te ama más infinitamente de lo que tú piensas. Y tristemente tú y yo le amamos menos, o le amamos infinitamente menos de lo que creemos. Dios nos ama infinitamente más de lo que tú y yo pensamos, y nosotros le amamos infinitamente menos de lo que creemos. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Eso es como yo sé que le amamos infinitamente menos de lo que creemos. El apóstol Pablo estaba consciente de la incapacidad humana, unos más, unos menos, pero estaba consciente de la incapacidad humana de comprender lo infinito del amor de Dios. Y cuando le escribió a los Efesios, le deja saber que él estaba orando por ellos. Entre otras cosas, escucha, ¿para qué? Para que fueran capaces de comprender con todos los santos, o sea que ahí me está incluyendo a mí, que ellos fueran capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Escucha a John Stott comentando sobre este pasaje. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para alcanzar a toda la humanidad, lo suficientemente largo para durar hasta la eternidad, suficientemente profundo para alcanzar al pecador más depravado, y lo suficientemente alto para exaltar a ese pecador hasta los cielos. ¿Tú escuchas? El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al pecador más depravado, y luego tomarlo, como el amor de Dios es lo suficientemente alto, lo es para exaltarlo hasta los cielos. El amor de Dios es incomprensible para nosotros. De hecho, ahí mismo Pablo dice que sobrepasa todo conocimiento. Está más allá de lo que la mente humana puede concebir, imaginar. Está más allá de lo que el lenguaje humano puede expresar. Quizá está más allá de lo que los ángeles incluso pudieran entender, porque Dios es infinito, y si Dios es infinito, así de infinito es su amor, y todos nosotros, criaturas, somos finitos. Nosotros tenemos dificultad para entender el amor de Dios, no solamente porque es un amor que escapa
la mente finita del hombre, sino porque el único punto de referencia que nosotros tenemos es el amor que nosotros expresamos o sentimos. Ese es mi único punto de referencia. Pero déjame decirte algo, porque nosotros necesitamos entender algo del punto de referencia para entender algo mucho mejor del amor de Dios. Tú y yo no sabemos cuánto amamos, no importa quién, hasta que la vida te aprieta. Cuando la vida apretó a Judas, no fue esto lo que yo compré. Y lo vendió por 30 piezas de plata. Cuando la vida apretó a Pedro, quien dijo que iría con él hasta la muerte, negó a su mejor amigo 3 veces, la tercera maldijo incluso. Yo creo que estaba mostrando en su maldición, que estaba hastiado de que le volvieran a preguntarle que él era amigo de este hombre. Yo no soy amigo de ese hombre. Cuando la vida apretó a los 10 apóstoles, lo abandonaron y lo dejaron solo en la cruz. Lo dejaron morir en soledad. Pero cuando la vida apretó a Cristo, Él, sabiendo que su hora había llegado, en Juan 13:1, dice que Cristo amó a sus amigos, a los suyos, hasta el fin. Hasta el fin de sus emociones, hasta el fin de sus fracasos, hasta el fin de sus tropiezos. Y cuando la vida volvió a apretar a Cristo contra el madero, con 3 clavos, traspasado, Él abrió su boca y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú no sabes cuánto alguien ama, cuánto tú amas, hasta que la vida no te apriete. Y la vida no nos ha apretado a ninguno de nosotros, créeme, no de esta manera. Nuestro amor es interesado en la mayoría de los casos. Nosotros queremos con frecuencia algo de alguien. Y con frecuencia expresamos la mayor pasión de amor en el amor eros, el amor erótico. Y confundimos la pasión del eros con la entrega del amor ágape. El eros quiere algo de alguien. El amor ágape no quiere nada de nadie, quiere entregarle algo a alguien. Esa es la razón por la que Juan dice en el texto de hoy: en esto se manifestó el amor de Dios. El amor ágape quiere entregarle algo a alguien. Escucha ahora: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo, está entregando algo a alguien, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y otra vez, y envió a su Hijo entregando algo a alguien como propiciación por nuestros pecados. De acuerdo a este texto, la mayor manifestación del amor de Dios es el envío de su Hijo. Dios no simplemente nos envió a su Hijo, nos envió a su único Hijo. Y no solamente nos envió a su unigénito, lo envió al mundo. Y cuando habla de que Dios envió a su Hijo al mundo, está hablando de que cuando su Hijo vino, amó a los suyos de una manera, pero amó al mundo de otra manera, de tal forma que a todos les amó hasta el punto que les perdonó en la cruz lo que hacían contra Él. Dios envió a su Hijo a un mundo de rechazo, de corrupción moral, de mentira, con desdén por la verdad que Él vino a encarnar y pasarse 33 años de su vida en medio de la maldad de los hombres, del rechazo de los hombres, en medio del engaño. Siendo tú completamente puro, debe haber sido extremadamente difícil y doloroso. Lo doloroso para Jesús al moverse entre hombres pecadores es ver la pobreza espiritual de aquellos que le rodeaban. No que lo iban a crucificar, Él se ofreció para eso. Tu pobreza espiritual que te lleva a vivir como vives. Pero Él lo soportó porque el amor todo lo soporta. Dice 1 Corintios 13
y cubre una multitud de pecados. Quizás con esa afirmación de parte de Juan acerca de que el amor es Dios y que la demostración de ese amor es la entrega de su Hijo, quizás pudiéramos comenzar a caracterizar el amor de Dios. Benedict Peter, de los años 1600-1700, definió el amor de Dios como aquello que hace a Dios inclinarse hacia la criatura. Mueve a Dios a inclinarse hacia la criatura. Escucha ahora. Deleitándose en hacerle bien. Se inclina hacia la criatura, se deleita en hacerle bien y, como si pudiera decirse, queriéndose unir con ella. La realidad es que cuando Dios envió a su Hijo, se unió a la criatura, porque se hizo hombre y vivió entre los hombres. Y eso es lo que Juan dice, que en esto se manifestó el amor de Dios. Déjame tomar esa frase y combinarla con cosas que Juan dice. En esto consistió el amor de Dios, en que Él se inclinó hacia la criatura para hacerle bien, y como se quería unir con ella, envió a su Hijo para que se hiciera hombre y se uniera a la criatura y caminara entre ellos. Con esa definición de lo que el amor es, vamos a ver si podemos caracterizarlo en el tiempo que nos queda. El amor de Dios es eterno. Es eterno, claro, porque forma parte de su esencia, de manera que desde que Dios es Dios, desde siempre, desde la eternidad pasada, Él es amor. De manera que el amor que Dios posee hoy y expresa hoy es el mismo que Él ha tenido desde toda la eternidad. Con razón, Dios le dice a Israel en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. No ha habido un solo momento de la eternidad donde yo no hubiese pensado en ti, Israel, y que no te hubiese amado. Si Dios me amó desde la eternidad, su amor no está relacionado en nada a lo que yo soy, ni a lo que yo hago, ni a lo que yo poseo, porque me amó antes de mi existencia. De hecho, Dios primero amó la idea de Miguel en el futuro y luego en el tiempo me creó. Porque me amó, entonces me eligió, también en la eternidad pasada. Porque me amó, me justificó en la cruz. Porque me amó, me preservará en el camino hasta que entre en gloria. Porque lo que Dios comienza, Dios termina. Y la evidencia de que Él lo va a terminar es el hecho de que Él lo comenzó. Pablo afirmó que el amor de Dios es eterno en 2 Timoteo 1:9. Escucha, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, tiene nada que ver conmigo, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios me amó con la gracia que me fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad Dios me vio y me vio pecando y me dio gracia en Cristo Jesús. El amor de Dios es eterno. Número 2, el amor de Dios es independiente del amado. Se origina en Él. Dios no vio nada atractivo en mí, nada hermoso en mí. De hecho, Romanos 5:8 dice que Dios nos amó cuando nosotros éramos todavía pecadores. Dios detesta el pecado, aborrece el pecado. Me amó en esa condición. 2 versículos más adelante, 5:10. Dios me amó o nos amó cuando éramos todavía sus enemigos. Si la realidad es conocida, hermanos, hay suficiente cosas en ti y en mí que Dios detesta, aborrece, odia, y así me amó. El amor, pero como yo no soy quien genera el amor de Dios, Él me sigue amando. No porque Él celebra lo malo en mí, sino porque Él ama y se deleita en la idea, en lo que Él puede llegar a hacer de mí, creando la imagen de Cristo perfectamente en el tiempo y al entrar en gloria, completando el trabajo.
La razón por la que Dios te creó en el primer lugar es para darte la imagen de Cristo en el segundo lugar. Dios ama lo que yo llegaré a hacer y por eso comienza amándome, aun como yo soy. Escucha lo que Juan dice en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No fue eso. Tiene nada que ver contigo. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y Juan completa la idea ahí mismo, en el capítulo 4, pero ya en el versículo 19, diciendo que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestra capacidad para amar a quien sea, a cualquier nivel, tiene que ver con el hecho de que Dios nos amó primero. Él es la fuente del amor. Esta ilustración nos puede ayudar algo. Cuando tú piensas en una madre que desea tener un hijo, ella comienza a amar la realidad del hijo antes de embarazarse, ¿o no? Cuando una madre quiere un hijo, no cuando una madre, bueno, sí, cuando llegue no importa. No, cuando una madre quiere un hijo, comienza a amar la realidad posible antes de embarazarse, y luego de embarazarse el amor sigue creciendo hasta el final. Yo creo que la ilustración es buena, pero se queda muy corta. La razón por la que se queda corta es porque esa madre es un ser humano y tiene necesidades afectivas. Ella quiere dar de sí a su hijo, pero al mismo tiempo su hijo llena necesidades en ella. Yo no lleno necesidades en Dios. Dios no tiene necesidad. Dios no tiene necesidad de crearme para sentirse acompañado. Dios tenía un deseo de dar a aquellos que todavía no eran parte de lo que Él es, y se deleita en la idea de ver a criaturas salidas de Él, que luzcan como Él, disfrutando la eternidad con Él. El amor, el verdadero amor, solo quiere dar a alguien para enriquecer su alma, dejando algo de Dios en él o en ella. Yo no sé cómo llamar a lo otro, pero mucho de lo que nosotros decimos que es amor es un deseo de quitarle algo a alguien que llena una necesidad en mí. Número 3, el amor de Dios es sacrificial. El Padre nos dio a su Hijo y su Hijo nos dio su vida. Su Hijo se despojó a sí mismo, dejó la gloria, dejó los privilegios, dejó el amor del Padre. Padre, ya regreso a ti, devuélveme ahora la gloria que compartía contigo, para compartir el amor que tú me has tenido desde antes, desde la eternidad. Dejó a un lado el deleite de la presencia de su Padre y vino y se humilló hasta lo sumo y sufrió la vergüenza, la burla de los hombres. Porque amar es estar dispuesto a pagar las consecuencias del pecado de otro. Por eso Dios lo envió como propiciación para el perdón de nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados. Cuando pagó nuestros pecados, aplacó la ira de Dios contra nosotros. Dios nos salva de nosotros mismos. Por otro lado, Dios nos salva de su ira. Y Dios nos salva de su ira, pero nos salva para Él, por medio de su Hijo, quien sí sufrió la ira. ¿Tú estás entendiendo? Que yo estoy tan corrompido en mi interior que Dios tiene que salvarme de mí. La sociedad no es mi problema, el otro no es mi problema, yo soy mi problema. Y Dios tiene que salvarme de mí. Y sabes que tiene que continuar salvándome de mí hasta que entre en gloria, porque si no me pierdo. Y me salva de su ira, pero me salva para Él. 2 veces en 2 versículos, en el texto que leímos de 1 Juan 4, del 7 al 11, 2 veces Dios dice, o el texto dice que Dios muestra su amor en que Dios envió a su Hijo. Lo dice el versículo 9, que Dios envió a su unigénito. Lo dice el versículo 10, que envió a su Hijo como propiciación. Bien dice John Stott, que mientras el origen del amor está en la misma esencia de Dios, el origen,
La manifestación de ese amor es la venida de Cristo. El origen está en su esencia. La manifestación es la venida de Cristo. Nada, absolutamente nada ha mostrado el amor de Cristo más que la encarnación de Dios. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y nada ha mostrado el amor de esa segunda persona de la Trinidad hacia nosotros que su disposición de ser tratado cruelmente como un vil pecador o criminal para que el culpable fuera dejado en libertad. Nada va a mostrar el amor de Dios más que lo que yo acabo de describir. Por tanto, Dios inspiró a Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio. Hermano, Dios no solamente prometió, Dios no solamente habló, Dios actuó. Y cuando actuó, envió a su único hijo, the monogenes en el original. La nueva traducción viviente dice, the one and only son, el único, es el único, es el hijo y el único hijo. Como él le pidió a Abraham que hiciera, como tratando de ilustrar algo a nivel humano de lo que implicaba hacer esto. Filipenses 2 nos dice que él se humilló hacia lo sumo, pero nosotros no tenemos idea de lo que implicó la humillación de Cristo. El rechazo de los hombres, la calumnia de las autoridades, el desdén de los líderes religiosos, la burla de sus verdugos y el abandono de aquellos por los que él murió. El abandono de aquellos por los que él murió. El abandono de aquellos a quienes él les dijo, ya yo no le llamo siervos, sino amigos, que dijeron, tú no eres mi amigo. Creíamos que teníamos una amistad contigo. ¿A ese precio? No. Tú sabes que el amor tiene la capacidad de generar rechazo en el otro. Eso es increíble. El amor tiene la capacidad de generar rechazo en el otro. Ayer escuchaba, una vez más, lo he escuchado múltiples veces, a una madre diciendo, ¿tú crees que los hijos aprecian realmente lo que los padres hacen por ellos? ¿Tú sabes la historia de la parábola del hijo pródigo? El padre amó al hijo que todavía no era pródigo y el hijo rechazó el amor del padre. El amor tiene la capacidad de causar rechazo en el otro. ¿Sabes por qué? Porque el amado no quiere lo que el dador o el amante quiere darle. Cuando eso que quiere darle es incondicional y no se adapta a la forma de sus condiciones para él sentirse amado. Nosotros deseamos que el dador nos dé lo que nosotros queremos. Y aun si lo que queremos nos hunde en el fango, como lo hicieron Adán y Eva, como lo hizo el hijo pródigo, como muestra Gomer, la esposa de Oseas, el profeta, la sacó del fango para darle de su amor, y ella prefirió el fango y volvió a la prostitución. Con lo cual Dios ilustraba que eso era exactamente lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios había hecho con él. Número 4, el amor de Dios es general, porque Dios no solamente ama, sino que Él es amor. De manera que cada vez que Dios se relaciona a sus criaturas, nota que no dije a los creyentes, cada vez que Dios se relaciona a sus criaturas, lo hace a través de su amor. De hecho, Cristo enseñó eso en el Sermón del Monte. Escucha cómo lo enseñó. Capítulo 6, versículo 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por lo que les persiguen. ¿Para qué? Escucha. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos.
para que sean como mi Padre, que ama a sus enemigos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El amor de Dios es general. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No simplemente tanto amó Dios a sus elegidos. No. Al mundo entero. ¿Tú recuerdas la historia? Para que puedas ver que Dios ha amado al creyente y al no creyente de forma distinta, pero los ha amado. Cuando el joven rico se acercó buscando la vida eterna y Cristo le dice, bueno, cumple con los mandamientos, y dice, no, ya yo lo cumplí con todos. Y eso era suficiente para condenarlo. Y dice, ve, si tú realmente quieres la vida eterna, ve y vende lo que tienes, reparte solo a los pobres. Y el joven rico se fue muy triste. ¿Tú has prestado atención a lo que el texto de Marcos dice en 10, 20 y 21? Que Jesús le amó. Jesús amó al joven rico que lo rechazó. Porque a Jesús le dolió la pobreza espiritual del corazón de dicho joven. Dios hubiese querido perdonar a Sodoma y Gomorra si hubiesen aparecido 5 justos. Porque Dios se deleita en la misericordia. Leímos de Miqueas. El retardo del juicio de Dios una y otra vez, aún en tu propia vida, tiene que ver con una sola cosa, mi hermano. Es la misericordia de Dios que frena la justicia de Dios. D.A. Carson dice que Dios tiene compasión de nuestra raza rebelde. ¿Notaste cómo Carson no dice que Dios tiene compasión de sus hijos solamente? No. Dios se duele con la raza rebelde. Gente terminará en el infierno, pero no sin antes que Dios haya experimentado dolor por ellos. Número 5, el amor de Dios es especial y soberano. Es general, pero también es especial y soberano. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, Israel. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Yo miré todos los pueblos, miré todas las tribus y te escogí. Versículo 7, escucha. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Escucha, versículo 8. Mas porque el Señor los amó. El Señor se dispuso a amarlo. Pero no había nada en ellos. No había nada. Ellos no tenían nada que otros pueblos no tuvieron. De hecho, tenían menos, eran más pequeños. Y guardó el juramento que hizo a sus padres el Señor. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso es parte de su amor. Es soberano, es especial, es general, pero es especial también. Romanos 9:13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero es tan especial que es personal. Pablo dice en Gálatas 2:20 que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Pablo no está hablando de la raza humana, no está hablando de los elegidos, Pablo está hablando de su persona y dice, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que el amor de Dios es general, pero es especial, y es tan especial que es personal, pero es soberano. Porque ama a unos como a Jacob de una manera especial y a Esaú de una manera general. El amor de Dios es trinitario. Cada miembro de la Trinidad nos ha amado. No hay duda de eso. El Padre nos eligió en la eternidad pasada, planificó. El Hijo nos justificó en la cruz. El Espíritu nos dio vida cuando nacimos de nuevo, nos trajo a salvación. Y en el presente el Espíritu nos preserva a lo largo de todo el camino. Pero el amor de Dios también no solamente es trinitario, es intertrinitario. La palabra de Dios habla de cómo el Padre amó a su Hijo desde la eternidad.
el Hijo, cuando vino, reveló cómo Él amó, continuará amando a su Padre. Y el Espíritu de Dios participa y disfruta de este amor intertrinitario, porque cuando Cristo se va, Él es enviado por el Padre y el Hijo, y Él viene voluntariamente a hacer precisamente la tarea que se le había encomendado. Es un amor trinitario e intertrinitario. El amor de Dios es transformador. El amor de Dios te transforma si lo experimentas. El mejor testigo de eso es el apóstol Pablo. Estando convencido de esto, de que uno murió por todos y por tanto todos murieron. En el mismo texto, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, me obliga, me deja sin opción. Hermano, no es que yo tengo varias opciones y luego de tenerlas las consideré todo, dije, bueno, esto yo creo vivir así, vivir para Cristo, y que para mí el vivir sea Cristo y el morir ganancia, vivir de esa manera. Después todo, cuando lo pensé bien y lo sopesé, era la mejor opción. No. Es que después que yo pensé en el amor de Cristo y lo pude rumiar, yo me sentí obligado, tanto a bárbaros como a griegos, como a judíos, y estoy obligado con todos. Cuando lo entendí, el amor de Cristo, amor de Dios, misma cosa, de Cristo, de Dios, es transformador. Escucha cómo este teólogo del siglo XVIII, Bengel, lo puso. Escucha cómo se da mi transformación. En mi estado de incredulidad no tenía ni amor ni temor de Dios. Luego pasé a tener temor sin amor. Luego llegué a experimentar amor y temor, hasta que finalmente puedo experimentar amor sin temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, hasta que finalmente, cuando estoy maduro, cuando entiendo la cruz, yo puedo experimentar amor sin temor. Déjame desempacar eso un poco mejor. Como incrédulo, ignorábamos a Dios. Por tanto, como ignoramos a Dios, vivíamos como ateos prácticos, aun si creyéramos de manera general que existía un Dios. Por tanto, a Dios ni le amamos ni le temíamos. Como dirían en inglés, who cares? ¿A quién le importa? Cuando creí, comencé a temer su disciplina, sus consecuencias, pero no disfrutaba de su amor. Tenía temor, pero no tenía experiencia del amor. Al comenzar a crecer en la fe, comencé a experimentar su amor, pero todavía siendo muy temeroso de su justicia. Sí, porque sabes que como no soy maduro, con frecuencia vivo en desobediencia. Y mi desobediencia me hace temer su disciplina. Y con razón. Pero cuando tú tienes una vida caracterizada por la obediencia, entonces tú comienzas a sentirte más cerca de Dios, aunque Dios ha estado igual de cerca, comienzas a sentirte más cerca de Dios, ahí tú experimentas el perfecto amor de Dios, y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Wow. Cuando estábamos en desobediencias, o cuando estamos en desobediencia, no, Dios no nos ama menos. No, Él no nos ama menos. Su amor es inmutable, al igual que todos sus atributos. Pero esto es como se da en la práctica, porque es que yo concluyo frecuentemente y siento que Dios me ama menos en la desobediencia. En la obediencia yo logro experimentar el amor de Dios de una manera cercana, y mi estado de obediencia permite que Dios derrame sobre mi vida tantas bendiciones como yo pueda manejar. Porque hasta eso Dios tiene que sopesar. A Pablo hubo que ponerle un aguijón en la carne, no fuera a hacer que las bendiciones que él experimentó en el tercer cielo lo enorgullecieron. Tú ves lo limitado que nosotros somos. Que Dios tiene que incluso en su amor sopesar hasta dónde nos va a bendecir. Porque las bendiciones nos pueden dañar, porque nos enorgullecemos. Entonces en la obediencia estoy cerca, lo experimento cerca, experimento sus bendiciones. En la desobediencia Dios activa otro aspecto de su amor. Del mismo amor, que es su disciplina. ¿Y por qué Dios hace eso? Oye bien, para que participe de su santidad.
Él te disciplina para tu bien, para que participe de su santidad. Y cuando participa de su santidad, participa de sus bendiciones. ¿No es eso lo que quieres? Finalmente, el amor de Dios es perseverante. Si lo fuéramos a poner en el lenguaje de la calle, diríamos que el amor de Dios es terco. Oye, Él te ama y te cae atrás y te sigue amando y tú lo rechazas y te sigue amando. Y tú regresas al mercado del esclavo, y tú dejas a Oseas y te va a la prostitución y Dios te sigue amando. Esa es la razón por la que hablamos de la fidelidad de Dios. El amor de Dios, que comenzó en la eternidad sin tener que ver nada conmigo, continuará. La eternidad pasada continuará hasta la eternidad futura. Por eso que el apóstol Pablo escribe y concluye la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria mía tiene que ver con el hecho de que aquel nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos podrá separar. Nos amó en la eternidad pasada, antes de yo ser, y luego nos amó cuando ya yo era su enemigo, cuando no quería saber de Él, cuando yo era un pecador, me amó y me dio a su Hijo y me limpió y me justificó en la cruz y me preservó. Continuará hasta el final amándome de la misma manera que amó a los suyos en el aposento alto hasta el fin, amará al resto de los suyos hasta el fin también. El amor de Dios es perseverante, el amor de Dios no te abandonará. Tú y yo somos los que tendemos a abandonar a Dios, pero Dios continúa llamándote. Y si Dios tiene que ejercer su disciplina para alarte de regreso a Él, lo hará, pero lo hace porque te quiere cerca y no lejos. Lo hace porque no te quiere a ti destruyéndote a ti mismo, destruyendo tu vida o destruyendo la vida de otros. Quiere construir tu vida, reparar tu vida, redimir tu vida, bendecir tu vida. Ese es el amor de Dios. El amor que nos constriña, que nos obliga. Y ese es el amor que tú y yo necesitamos conocer. Padre, gracias. Gracias porque ciertamente tu amor se escribe C-R-I-S-T-O, Cristo. Esa es la manifestación de tu amor. Esa es la definición de tu amor. Gracias por darlo. Cristo, gracias por dar tu vida. Señor, gracias por dejarnos ver de qué manera es que se supone que yo ame. Dando. La persona que yo más debo amar es a ti. La manera de amarte hasta el fin, como tú nos has amado, es dándote toda mi vida, entregándote mi mente, mi corazón, mi voluntad, todo lo que puedo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu tolerancia. Gracias por amarme aun cuando yo he malentendido tu amor, y gracias por amarme cuando tu amor incluso ha causado rechazo en mí, porque no me has dado lo que yo quería. Pero yo te pido, Señor, que en este día tú nos permitas salir de aquí rumiando, pensando en lo inmenso de tu amor, y que estas canciones que estamos a punto de cantar nos ayuden a ver que ciertamente tú eres la fuente, el origen del amor, pero que al mismo tiempo es tu amor, la energía, la chispa, la manera como yo puedo día a día levantarme y vivir la vida otra vez, pensando en lo inmenso de tu gran amor. En Cristo Jesús. Amén.